la tarde en punto y comienza Conexión Tele 13. Muy buenas tardes. Hola Ramón Ulloa. Muy buenas tardes, querida Angélica. Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo estamos? Bien, pues. 16 grados. 16 grados, después de haber visto a Mbappé desarrollar todo su fútbol en el Mundial, confirma mi favoritismo por Francia. Ah, tú eres de los que vas por Francia. Sí. Sí. Ya. Sí. Como decía Julio Martínez, sí, voy ¿Cómo por terminó Francia. ese partido? 3-1, ganó Francia. Bueno, y con ese resultado hacemos conexión esta tarde y abordando temas más complicados. Vamos a conversar sobre el presunto tráfico de niños, niñas y adolescentes haitianos que ingresaron a Chile mediante vuelos charter en el año 2025. Según las autoridades, serían cerca de 200 menores de edad que entraron al país de forma irregular. También le estaremos contando sobre el orden de apertura de 56 cuadernos de remoción contra jueces en medio de una investigación por mal uso de licencias médicas. El abogado del juez Urrutia confirmó que él es uno de los magistrados involucrados. También vamos a repasar la defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau ante la acusación constitucional en su contra. El economista manifestó que la acusación carece de fundamento y pide que se declare inadmisible. Y por el debate sobre el MEPCO, tras el acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos, tenemos comprometida una entrevista con Alejandro Wimpo, ex economista de la Larraín Vial y coordinador de macroeconomía del Ministerio de Hacienda. Para que nos explique cuánto y cómo van a bajar las bencinas. Esperamos, de eso vamos a hablar con él. Así comienza Conexión Tele 13. ENGIE, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Smart Kaufman, #5, aventurero y vanguardista. Con Mercado Pago tu negocio se reinventa. En el mundo de la minería el mundo debe estar primero. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. Vamos con el tema del día. Luego de que Contraloría informara el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos en 2025 por temas de reunificación familiar, desde el gobierno señalan que los casos serían más de 200 que se tienen detectados. En el Congreso se impulsa ya la creación de una comisión especial investigadora para esclarecer las irregularidades y el Ministerio Público no descarta el delito de trata de personas. Anita Mena está aquí para ponernos al día con este caso. El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, manifestó que la estimación supera los 200 casos de menores de edad que ingresaron a Chile en vuelos charter desde Haití a cargo de un adulto sin vínculo familiar y de quienes se desconoce su paradero actual. Desde La Moneda, el subsecretario del Interior Máximo Pavés indicó que el Ejecutivo seguirá colaborando y entregando antecedentes, pues no buscan sacar réditos políticos ante la gravedad de la situación. Yo no quisiera calificar los esfuerzos del gobierno anterior porque esta situación se investigara. Nos parece que esto es de una gravedad tal que el gobierno no va a confrontar directamente las responsabilidades del gobierno anterior. La opinión pública podrá juzgar si las actuaciones del gobierno anterior en esta materia fueron suficientes para poder esclarecer esta circunstancia. Lo que le corresponde al gobierno hoy día es prestar toda la colaboración y poner los antecedentes para que la Fiscalía pueda empezar cuanto antes la investigación. Por su parte, el fiscal director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, advirtió que los casos podrían aumentar conforme avance la investigación. En conversación con BioBio, el persecutor aseguró que hay un patrón de comportamiento común desarrollado por meses en los vuelos, por lo que no descartó una posible red organizada para la trata de personas. En tanto, en el Congreso, diputados del Partido Republicano y la UDI solicitaron la creación de una comisión especial investigadora para esclarecer las irregularidades y responsabilidades correspondientes, además de advertir que la investigación debiese extenderse hasta 2014, cuando ocurrieron los primeros ingresos masivos de migrantes irregulares. El exdiputado radical Rubén Oyarzo planteó que el Estado permitió estas anomalías. Nosotros levantamos esta alerta hace meses porque entendimos algo muy simple.
Cuando se trata de niños no puede existir improvisación del Estado. Aquí no estamos hablando de un error administrativo cualquiera. Estamos hablando de niños que ingresaron al país en procesos que hoy el propio Estado reconoce que tuvieron fallas e irregularidades. Eso exige responsabilidades políticas y respuestas claras para todo Chile. Ya, es un tema que nos llama la atención porque no es un tema nuevo. Salta a la palestra otra vez. Lo que pasa es que en ocasiones anteriores, cuando se había denunciado o había trascendido, habían habido algunas respuestas, incluso institucionales, que eran, por decirlo de alguna manera, a ver, ¿cómo calificarlas? Crípticas, que como que remitían a un contexto general, como que no daban cuenta específicamente de lo que sucedía. De hecho, aquí hay varios parlamentarios que hicieron el punto sobre eso. En abril del año pasado, el diputado Rubén Oyarzo hablaba de esto. La diputada Jimena Osandón había oficiado a la Policía de Investigaciones para que le explicara qué era lo que sucedía, que era una cuestión muy habitual y que lo escuchábamos incluso en denuncias a través de redes sociales. ¿Qué se decía? Que de hecho el oficio presentado por Jimena Osandón para que se le explicara desde la Policía de Investigaciones lo que estaba sucediendo, daba cuenta de situaciones comunes. He escuchado, he visto, he recibido testimonios de personas que en el aeropuerto ven entrar a muchos menores, solos, pum, de origen haitiano, y le llama la atención y preguntaban. Eso es lo que se le pregunta a la Policía de Investigación en su momento, y da una respuesta en donde entrega cifras, contexto. Pero hay una parte de esa explicación, Angélica, amigos, que me llama la atención y que a lo mejor ahora, que da pie incluso para una nueva presentación de Jimena Osandón, ahora, que la respuesta era bien, como le decía, bien institucional, en el sentido de que la Policía de Investigaciones a lo que se limitaba, lo estoy parafraseando porque el texto es demasiado largo, pero trato de parafrasearlo lo mejor posible, es que la Policía de Investigaciones se preocupaba de la recepción y que todos los papeles estuviesen en regla. De hecho, cuando se le preguntaba si esto estaba bajo la categoría de una reunificación familiar, decía que eso lo veía otra repartición. Con respecto si ingresaban al país por este motivo, desde la API lo que respondieron en su momento es que su sistema de control migratorio no contempla subcategorías migratorias específicas, por lo que todos los ingresos con ese tipo de finalidad u otras se encuentran incluidos bajo la categoría general de residencia temporal. O sea que esa era la razón por la cual entraban esos menores. Esa fue la respuesta que se entregó. Preguntaba hoy día Jimena Osandón respecto de ese oficio que había enviado y si le satisfizo la respuesta que le habían dado. Dijo que era una respuesta que Muy no vaga. le decía nada. Claro. Pero es que, a ver, ¿y por qué este tema aparece ahora? Porque hay un preinforme de la Contraloría que se metió en este tema, que fue revelado por la Unidad de Investigación de Biobío durante esta semana, que muestra que hay fallas en el ingreso de estos niños haitianos que entraban bajo la figura de reunificación familiar, pero había hartas cosas como que se prestaban para levantar sospechas, que es la razón por la que finalmente algunos diputadas y diputados empezaron a hacer preguntas. Pero ya, el informe establece que el sistema operó sin controles suficientes y que además había como poca interoperabilidad entre distintas instituciones que estuvieron vinculadas a todo esto. Entonces, los niños llegaban en vuelos charter organizados, que no son vuelos comerciales, no son los vuelos comerciales, sino que unos vuelos específicos con la autorización de la DGAC, de la PDI y los permisos que necesitaban para entrar. Llegaban en grupos grandes, acompañados de adultos. Y por eso decían, hoy día una periodista en Canal 13 decía que como que parecían como viajes de estudio, porque eran muchos niños que llegaban con algunos pocos adultos, que parecían como profesores o algunos padres, pero que la relación entre esos niños y esos adultos no fue acreditada debidamente. O sea, ahora que la Contraloría se puso como a revisar, no aparecen acreditadas debidamente las relaciones. Y el informe documenta que el Servicio Nacional de Migraciones
no verificó los datos autorreportados por los solicitantes de reunificación familiar, o sea que solo autorreportaban las relaciones, tampoco los domicilios en Chile a los que llegaban los niños, ni quiénes eran los supuestos tutores. Entonces, esto es como un informe previo de la Contraloría. Pero- Falta el informe final. Perdón, esto de la interoperatividad está hablando entre Policía de Investigación y Servicio de Migraciones. Eso es lo que yo entiendo, Exacto. ¿no? Porque entra como un poco en sintonía con esta explicación y del año Defensoría de la pasado. Niñez, que la Defensoría de la Niñez varias veces también hizo preguntas o levantó alertas Sí, sobre este tema. es que lo que a mí me llama la atención es que si uno sigue más o menos el Ujú. curso de los hechos y de las explicaciones, en esta de la Policía de Investigaciones, que es del año pasado, ellos dicen que lo que verifican es la presentación del documento de viaje válido y la visa de autorización de residencia que corresponda, de acuerdo con los artículos 42 y 64 del reglamento. Eso es lo que nos toca a nosotros, lo que yo entiendo. La decisión final sobre la admisión bajo una subcategoría de residencia, como la de reunificación familiar, recae en la autoridad migratoria. Sí. Ya. Por lo tanto, como diciendo, nosotros verificamos estos papeles, pero si viene por otra situación de reunificación, eso lo ve otro. Entonces, A cuando eso me habla refiero con la de la interoperabilidad. es que no conversaban, o sea, yo veo esto, Tú ves esto, tú yo ves veo esto y esto, nadie cruza nada. y aunque nos parezca extraño que Porque entren aquí un montón también de menores con alguien Se ha que parece que no es el mencionado papá, la no Embajada importa. de Chile en Haití. Que también, porque, por ejemplo, en el caso mostraba Bio que hay un niño que llega con una solicitud del padre que había muerto hace un mes. Entonces, ¿quién recibió a ese niño? ¿Quién hizo esa solicitud? Bueno, todo esto está por investigarse, si no hay que tampoco sacar conclusiones. Pero la gran pregunta de todo esto, porque ya, la Contraloría hace esta investigación, que es una buena pregunta. ¿Por qué la Contraloría termina haciendo esta investigación y no, por ejemplo, antes la Fiscalía? Si había preguntas sobre todo esto, había varias preguntas. La Defensoría de la Niñez planteó preguntas. Bueno, pero el punto es que la Contraloría muestra todo este camino como confuso, pero además hace una pequeña muestra y va a buscar a algunos de estos niños Ujú. y hay algunos que no encuentran, que no se encuentra el domicilio o el domicilio donde no están los niños, y eso es lo más preocupante. Eso es A lo esta más altura, grave. en este momento es lo más grave. Porque si ¿Qué, por qué último pasa? estuviesen ¿Dónde acá, están esos niños? porque por último si hubiese sido por reunificación familiar puede entrar otro tipo de consideraciones, pero por lo menos estarían con sus papás acá. Pero si no se sabe dónde están, Exacto. ¿Y abre un montón de ¿Cuántos interrogantes. son los que no se sabe? Porque esta es una pequeña muestra. No son todos los que aparentemente entraron. Otra interrogante, tú dices, bueno, y esto se vio que se iba a hacer una comisión investigadora en su momento o no, que lo denunciaron parlamentarios, que las respuestas no eran claras, que eran vagas, etcétera. Bueno, hoy día, cuando dice que la Fiscalía va a investigar de oficio esta situación además, no solamente de oficio, sino que además porque hay una presentación, bueno, el fiscal nacional dice que la remite a la Fiscalía Centro Norte, porque allí ya existía una causa. Eso dice. Ya. Por eso que lo manda para allá. Dice, la envío para allá a la Fiscalía Centro Norte Porque ya está investigando ya sobre existe esto. una causa al respecto. Pregunta, ¿qué movimiento tuvo esa causa hasta este instante? Era como la que faltaba para decir, bueno, es una... Porque no podría ser, sería el colmo, trata uno de no anticiparse, pero sería el colmo de que digan, sí, ahí está la carpeta que quedó archivada en algún momento de esta grave denuncia. Y ahí quedó. Quedó ¿en qué estado? Quedó porque se estaban realizando, no sé, se está detrás de algo muy grande y por lo tanto es una investigación súper compleja y están detrás de una banda internacional, etcétera, 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 muy secreto y toda la cosa, y están trabajando. Se archivó porque no había mérito, se archivó porque no había denuncia concreta, se archivó porque se desestimó. Si había una investigación, ¿en qué estado está esa investigación? Bueno, y ahora se anuncia comisión investigadora, el Servicio Nacional de Migraciones presenta esta denuncia, se radica en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, pero la pregunta es, ¿quién está buscando a los niños? Para saber, bueno, falta el informe final de la Contraloría, pero para saber cuántos de esos niños hoy día no sabemos dónde están. Que yo creo que es lo más urgente. Conexión Tele 13. Ya. Y a propósito de investigaciones y de conclusiones, de cuestiones que también surgieron como denuncias en su momento, que luego fueron indagadas y cotejadas también los antecedentes, ahí también estaba metido Contraloría, la Corte Suprema
ha señalado en el día de hoy que ordenó abrir 56 cuadernos de remoción para jueces que hicieron, funcionarios públicos, en rigor, que hicieron mal uso de sus licencias médicas. Entre algunos de los magistrados que han sido oficiados figura Daniel Urrutia, quien ya ha sido absuelto de sanciones por viajar mientras sostenía reposo médico. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Anaschevesic, anunció que se abrirán más de 50 cuadernos de remoción luego de revisar 104 casos del escalafón primario del Poder Judicial. Según informó la jefa del máximo tribunal, la decisión se tomó tras una serie de sesiones plenarias destinadas a revisar apelaciones y expedientes disciplinarios vinculados a estos casos. Además, confirmó que el plazo de prescripción para hacer efectiva la responsabilidad jurídica será de 5 años. Por su lado, en esta lista figura el juez Daniel Urrutia, quien en mayo pasado fue absuelto de sanciones por el Tribunal de Alzada de Santiago tras viajes con licencias médicas. El abogado defensor Carlos Quesada sostuvo que las salidas al extranjero del magistrado obedecían a un tratamiento psiquiátrico. Bueno, entonces, hubo pleno hoy día, había 104 casos de jueces, ministros, relatores y otros integrantes del Poder Judicial que salieron del país mientras estaban con licencia. Y entonces, el pleno de la Corte Suprema se puso a analizarlos todos. Hay 25 investigaciones en que se impuso, como que fueron absueltas, porque se desestimó abrir cuadernos de remoción. Esto había sido el martes 9 de junio porque consideraba que se trataba de miembros del Poder Judicial que estaban en el extranjero con licencia, o sea, con vacaciones o con permiso, y se enfermaron ahí. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, 25 fueron absueltos. Hay otros 14 a los que ya se les había abierto. Y hoy día, entonces, se decretó abrir otros 42 cuadernos de remoción, se desestimó abrirlo en 13 casos y en 9 se produjo empate. O sea, 8 ministros del Pleno dijeron que sí y 8 ministros dijeron que no. Finalmente, entonces, son 56 cuadernos de remoción para investigar estos casos, para ver qué tan graves son. La jueza, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Anaschevesic, dijo que la finalidad de esta intervención es evaluar si el mal comportamiento afecta la idoneidad del juez o jueza para continuar desempeñando el cargo. O sea, eso es lo que finalmente lo que se va a evaluar en nuestros cuadernos de remoción. Y como decía, como comentaban ustedes, entre ellos está el juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia, que él ya había sido absuelto en instancias legales, o sea, como en la justicia, por los casos en que, no sé si son estos mismos casos o son otros, pero por esta salida fuera de Chile cuando presentaba licencia, pero ahora es la investigación interna de la Corte. Claro, claro. Y lo que no me queda claro a mí, para ser cierto, es si los 56 cuadernos de remoción son solamente jueces, porque cuando eran 104, ya tú diste la métrica de lo que se desestimó, estaba los 104 sumarios de investigación que se abrieron en su momento, era para ministros de corte, magistrados, relatores y secretarios. Así es. Así que ahora cuando queda de esos 104 pasan a ser ahora 56 luego de la depuración. Esos 56 no necesariamente todos son jueces. ¿Cuántos son jueces? ¿Cuántos son ministros, relatores? Solamente jueces sería muchísimo. Hartos jueces. Estaríamos en un problema. Estaríamos en un problema porque no digamos que la justicia sobran los jueces, por eso se demoran las causas, entre otras cosas. El juez Daniel Urrutia, solo para colocar un poquito de contexto, ha tenido varios episodios en donde ha estado en el centro de la noticia, no solamente por su actuar judicial, sino por otras situaciones, pero todos recordarán también que en el 2020 Daniel Urrutia, por ejemplo, modificó la medida cautelar de prisión preventiva a 13 imputados de la primera línea, con lo cual se ganó un montón de críticas, de aseveraciones, etcétera, 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 y después siempre ha tenido algunos tipos de roce en los cuales ha estado de cierta manera involucrado en las noticias, en ciertas noticias polémicas. En el último tiempo habíamos hablado de él porque era el juez que dictó la prisión preventiva en el caso de Joaquín Lavín León. Además, sí. ¿Te acuerdas? Es lo último que sabíamos de él. Semanas. Bueno, ahora hay que ver qué pasa con estos cuadernos de remoción y en qué terminan esos 56 casos. En Colección Tele 13, la conversación del día.
Este martes, el presidente José Antonio Kast realizó nuevos ajustes en sus equipos ministeriales y tras tensiones al interior del Ministerio de la Mujer se decidió remover a Daniela Castro como subsecretaria de la cartera. La fricción entre la ministra Judith Marín del Partido Social Cristiano y la militante RN fue calificada como un quiebre al interior del ministerio. Incluso la presidenta del Senado, Paulina Núñez, pidió la intervención directa del mandatario para subsanar la situación. Ayer, en Conexión Tele 13, la ministra Marín evitó referirse a las tensiones con la ahora ex subsecretaria. Yo no me puedo hacer cargo de trascendidos en ningún caso. Lo que sí me puedo hacer cargo es de la buena conducción de nuestro ministerio y en ese sentido estamos enfocados en sacar adelante nuestra cartera. Asimismo, el presidente Kast también ratificó a Carolina Rossi como subsecretaria de Ciencias, cargo que desempeñaba de manera subrogante desde la renuncia de Rafael Arauz hace unas semanas. Bueno, la escucharon ustedes en el día de ayer, cuando conversamos con la ministra de la Mujer a propósito de las indicaciones presentadas por el gobierno para la tramitación del proyecto de Sala Cuna. Más allá de sus respuestas en esa materia, lo último que justamente le preguntó a Angélica antes que se nos acababa el tiempo era, bueno, ¿qué pasaba con eso? Que prácticamente era un secreto a voces, que estaba el tema muy complejo, que no se llevaban bien, que había pugnas fuertes, había mucha información al respecto, y ella habla, como lo escucharon ustedes, de que no se podía hacer cargo de trascendidos. Era que desubicados nosotros andar preguntando por trascendidos. Trascendidos. No eran trascendidos, si no, no se habría ido en el día de hoy día. Había una pugna, había diferencias insalvables, la había. Los entornos políticos en off lo decían, pero todo el rato que eso tenía que terminar de alguna manera, porque, a ver, porque más allá del comidillo político, la gente se puede llevar mal en la pega, no tienen por qué ser súper amigos en la pega todos los que están trabajando en cualquier sector, sea público o privado, ¿verdad? Pero lo que tienen que hacer es hacer bien la pega, ¿ya? Y para eso se necesita coordinación. Entonces, más allá de si se está haciendo bien o no bien la pega, después de haber visto las indicaciones como se presentaron en el gobierno y escuchar a la ministra de la Mujer con nosotros en la entrevista del día de ayer, cuando le pedíamos algunos detalles y en realidad salía siempre con la misma frase, da la sensación, y a lo mejor uno puede estar equivocado, pero esa es la sensación, por lo menos que a mí me quedó, de que ese proyecto o esas indicaciones en realidad están vistas más desde el punto de vista económico que desde el punto de vista de la mujer. Se trabajaron en trabajo, valga la redundancia. Ese es el ministerio que impulsó ese proyecto, es evidente. Y entonces, vuelvo entonces a lo mismo, podrán decir, bueno, pero esa es decisión del Ejecutivo, por dónde la ve y todo, ya, ok, de acuerdo, pero para un proyecto tan importante como es la Sala Cuna, emblemático, que ha generado tanta discusión, que lleva años, y este proyecto casi 12 años de tramitación, de ida y vuelta, que ha estado en la puerta del horno y que se ha quemado el pan y que ha tenido que volver a sacarse y se repone y discusión y todo eso, bueno, si además las ministras y la subsecretaria se llevan mal, bueno, uno entenderá que algo tendrá que ver en los temas importantes. Oye, pues hay que coordinarse. Te comentaba yo ayer que lo que a mí me dicen los trascendidos, ya que hablamos de trascendidos, es que el ministro Rau, no se confunda con el ministro Arrau, este es el ministro Tomás Rau, que es el ministro de Trabajo, de verdad que ha tenido que jugársela por este proyecto, porque este proyecto salga. Ha tenido que hacer una suerte como de gallito con Hacienda. Y finalmente, bueno, se presentan las indicaciones que en general, digamos, han sido bien recibidas. Hay alguna discusión sobre el financiamiento y lo que va a pasar con el seguro de cesantía, pero en general han sido recibidas como con cierta hay aceptación. Pero por otra parte está esto del Ministerio de la Mujer, donde había ruido, porque esto parece ser más que una disputa de personalidades o de una ministra y una subsecretaria que no se llevaban bien, sino que pareciera ser que acá había un asunto más de fondo, más político. Una disputa entre el mundo Chile Vamos y el mundo, la ministra es del Partido Social Cristiano, pero como del mundo de la derecha que no es Chile Vamos. Pareciera que había como fricciones en ese sentido. Y es por eso que también ahí interviene en un minuto
la presidenta del Senado, que es de RN, al igual que la ex subsecretaria, a esta altura, le pide al presidente, pide a las altas autoridades que resuelvan esta disputa. Bueno, y ya vemos cómo se resolvió. Terminó saliendo la subsecretaria. Conexión Tele 13. Bueno, un beneficiado de la pensión de gracia por hechos del estallido social fue detenido. ¿Sabe por qué? Por traficar fentanilo en Ovalle. Personal de Carabineros del OS7 de Limarí registró un domicilio investigado por tráfico de drogas y decomisó casi 50 ampollas del opioide sintético. Al interior del inmueble, la policía halló 45 ampollas con fentanilo, totalizando una suma de 235 mililitros de la sustancia incautada. El principal responsable sería Benjamín Huerta, de 29 años, quien recibió una pensión de gracia tras hechos ocurridos en octubre del 2019, la cual fue revocada en enero de este año. A raíz de esto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, anunció que el gobierno trabajará en una revisión respecto a las pensiones otorgadas en el contexto del estallido social y que el ente encargado será el Departamento de Acción Social. A su vez, parlamentarios oficialistas presentaron un proyecto de resolución al ministro de Justicia, Fernando Rabat, que busca anular el beneficio a personas con antecedentes penales. Es un tema polémico siempre controvertido. Benjamín Huerta, 29 años, fue detenido el viernes por que lo encontraron cantidad de ampollas de fentanilo, droga sumamente adictiva y controlada, ¿no es cierto? Ya, y se va preso. Y él había tenido una pensión de gracia que es una pensión de gracia, es una pensión que se le da a determinadas personas, en caso específico, el presidente de la República. En este caso era por el estallido. Era víctima del estallido porque el 19 de octubre, en el contexto del estallido, en un forcejeo con un capitán de carabineros, recibió un balazo. En la pierna. Exactamente. Que fue considerado que lo había dejado con heridas graves porque me dio un balazo desde cerca. Y entonces, a raíz de eso, recibe esta pensión equivalente a 450.000 pesos. Eso es lo que se le asigna. Entiendo que primero era un monto menor y después se le subió. Sí, después incluso se le subió. Al principio eran como 250.000, y después 300.000 se le subió a 450. Exactamente, tienes toda la razón. Y se le quita en enero de 2026. Así es. Porque después de esto, después de que se le asigna la pensión de gracia, bueno, cometió una serie de delitos, fue acusado de una serie de delitos, maltrato de carabinero, receptación de vehículos motorizados, hurto, conducción bajo efecto de sustancias ilícitas, incluso tiene una denuncia de una expareja. Una expareja denuncia amenazas de muerte, que le había hecho amenazas de muerte. Y entonces, precisamente por eso, se le quita en enero de este año la pensión de gracia y ahora es detenido, entonces reflota este caso. Y esto ahí es cuando el subsecretario Max Pavés hoy día dice que están revisando todas las pensiones de gracia que se han otorgado en el contexto del estallido. Así es. Se entiende que si las personas que han sido objeto de ese beneficio tienen alguna situación pendiente posterior al otorgamiento, porque si se le entregó una pensión teniendo algún antecedente, es otra discusión. A mí me parece que ya se dio en algún instante, que puede gustarte o no gustarte. Me explico. Si yo tengo en el pasado alguna situación judicial, eso me impide... Ibas manejando bajo efecto del alcohol. Ya, lo tengo, ahí tengo un antecedente. Sí. Y luego soy víctima de alguna cosa que es considerada como un atentado del Estado. Y en el contexto del estallido... Ni siquiera eso, de un atentado del Estado contra mí, por lo tanto soy merecedor. Se considera que merece una pensión. Exacto. ¿Lo anterior me inhabilita a recibirlo o es lo posterior que me lo inhabilita a recibirlo? Sí, porque es distinto. Porque en este caso él se le quita porque después cometió un delito. Exacto. Y se le quita ahí la pensión de gracia. Pero eso implica que no merecía, que estuvo mal dada la pensión de gracia en el contexto post-estallido, después de que quedaría. Lo voy a decir de otra manera para que suene más claro. Un delincuente que producto de la situación del estallido social, delincuente porque
cometió delitos, digamos, y fue como Sí, sí, delincuente, ¿ya? Y en la situación del estallido social recibió un apremio ilegítimo, considerado así por la justicia o lo que sea. ¿Tiene derecho a una ¿tiene pensión de derecho o no tiene gracia o derecho? no? O por haber sido una delincuente antes, Fue víctima está de bien que violencia hubiese de sido media. baleado. Ya. Las cosas se revisan por su mérito. Por eso yo digo que este es un tema bien polémico, porque lleva a toda esta discusión. Y también a la discusión de, que no en todos los casos, porque muchos de los casos de las personas que estaban ahí en la primera línea, si tú quieres, ¿te acuerdas que en un momento eran como unos defensores del pueblo? Sí, claro. Y resulta que, bueno, tenían una historia también. Entonces, reflota todo eso. Pero finalmente, el resultado de esto es que el gobierno anuncia que está revisando todas las pensiones de gracia que se han otorgado. En el contexto del estallido, no todas las pensiones. Las pensiones de gracia, este beneficio se entregan, yo te voy a decir en qué casos. Víctimas de accidentes o catástrofes que justifiquen el apoyo del Estado. Personas con graves dificultades o imposibilidad de ejercer labores remuneradas, personas que hayan prestado servicios distinguidos, realizado actos meritorios ¿Viste en que es beneficio del amplio? país y afectado por otras situaciones especiales debidamente fundadas. En este caso es esa última causal, afectada por situaciones especiales, contexto de estallido. Bueno, pero hago la misma reflexión. Entonces, si una persona que ha cometido un delito anteriormente, víctima y luego víctima de una catástrofe, como dice en la primera consideración, ¿sí? La primera que leíste. Sí. Entonces, por haber tenido cuentas pendientes con la justicia antes, pagada o no pagada, no es merecedor de una situación si califica. Esa es la discusión como para hacer una revisión ex post. Bueno. Conexión Tele 13. Oye, y lo último rápidamente, la defensa del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ingresó al Congreso la respuesta a la acusación constitucional presentada en su contra, donde la ex autoridad sostuvo que el libelo carece de todo sustento jurídico y agregó que se construye sobre un escenario fiscal catastrofista. Desde la oposición aseguraron que presentarán la misma medida en contra de la actual autoridad de la cartera, el actual ministro Jorge Quirós. Esta jornada, la defensa de Nicolás Grau, encabezada por el abogado Patricio Zapata, expuso ante la comisión revisora de la acusación constitucional. En la instancia se destacó que el libelo presenta faltas de fundamentación jurídica. Además, se refutó que las diferencias en las proyecciones fiscales constituyan por sí misma una infracción a la Constitución o las leyes. Zapata, además, destacó que la acusación constitucional no cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad. Hemos planteado la cuestión previa porque nos parece que incluso antes de discutir punto por punto los capítulos acusatorios, uno debiera evidenciar las carencias de base de la acusación. Pero mi conclusión como abogado es que no lograron demostrar que había reglas claras, predecibles, anticipables, que habían sido vulneradas por el ministro por un acto propio suyo. El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, acusó que el gobierno se desentendió del compromiso de campaña de equilibrio fiscal y adelantó que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, será medido en el Congreso de la misma forma que Grau. Con la misma vara que juzga será juzgado. Y el ministro Quirós, en un año, tendrá que responder a este Congreso Nacional por qué sus proyecciones en relación al déficit fiscal, a los ingresos fiscales y también a la deuda pública no se han cumplido. En tan solo 3 meses han tenido que rectificar todo. Su proyección de la inflación, su proyección del déficit fiscal. El ministro Quirós fue consultado por estas declaraciones y descartó entrar en detalle, aunque recalcó que esta es una facultad de los legisladores. Los legisladores son soberanos y están dentro de sus prerrogativas considerar acusaciones constitucionales contra los ministros debidamente fundadas, desde luego, velando por nuestro Estado de Derecho. Así que si ellos consideran que pudiese dar base, bueno, está dentro de sus prerrogativas hacerlo. Bueno, ya entonces empieza el ruido sobre una posible acusación constitucional contra el actual ministro de Hacienda. Igual esto divide, por ejemplo, hay algunos parlamentarios del PS que han apoyado esto, pero el jefe de bancada, Raúl Leiva, el diputado dice que no le parece pertinente entrar en esta dinámica, pero bueno, ya ahí el tema está instalado y mientras tanto sabíamos, porque ya lo habían adelantado desde la defensa de Nicolás Grau, que ellos quieren avanzar rápido con esto, así que ayer en la noche presentaron el texto de descargos y hoy día estuvo el abogado del exministro Patricio Zapata
hablando con la comisión, sí, entiendo que mañana vuelve, porque no alcanzó a contestar todas las preguntas que había. Ya sabemos más o menos en la línea que va su defensa. Además fue bien enfático, usó ejemplos futbolísticos para defender el caso del exministro Grau. Y también la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, dijo que va a votar en contra de la acusación constitucional. Sí. Eso dijo hoy día, diputada de RN. Acuérdense que en RN dieron libertad de acción porque están divididas las posiciones. Y estuvo también Sandra Parisi, me parece que conversando en La Tercera, y dijo que, aunque su bancada, la bancada del PDG, no toma una decisión, todavía hay algunos integrantes de la bancada del Partido de la Gente que son firmantes de la acusación constitucional. 2, por lo pronto. Javier Olivares y Patricio Briones. ¿Patricio? ¿Diputado? Bueno, el diputado Briones. Ellos 2 firmaron la acusación, pero no han decidido como bancada cómo van a votar. Dijo que van a votar en bloque, que esto lo van a resolver y que lo van a votar en bloque. Pero por otro lado, ella dijo que espera que en el Senado se caiga. Es raro. Que no avance. Es curiosa. Son 13 votos los del PDG, más el diputado Contreras. O sea, pueden hacer toda la diferencia. 14. Sobre todo pensando en que, que hay que ver cómo se resuelve la votación de RN también. ¿Cómo Solo votan el resto de los integrantes? Para terminar, solo que lo tengan allí anotadito en el registro, voy a decir como titular así. Se abrió la temporada de acusaciones constitucionales. Esta es la primera, ¿ya? Para que tengan en el registro, ya que estamos hablando de fútbol, de todas esas cosas, de métricas, de récord. Gobierno de Sebastián Piñera, 9 acusaciones constitucionales. Gobierno de Sebastián Boric, 9 acusaciones constitucionales. Empate. De Gabriel Boric. Ya le cambiaste hasta el nombre. ¿Qué dije? Sebastián. Sí, bueno, ya me enredé. Bueno, 9 en un gobierno, 9 en el otro. Y aquí ya va la primera. Vamos ¿Habrá a ver triple empate? Llega. ¿O más? Ojalá que no. Ya.